Amados hermanos, volvemos a encontrarnos ahora en este domingo 3 de julio, ya iniciando el séptimo mes del año, para poder continuar con el estudio de las epístolas de Pedro, en el cual pues ya vamos bastante avanzados y el Señor a través del autor bíblico nos ha dejado una serie de temas ahí bastante polémicos y que podrían llegar a ser muy fuertes para aquellos que no han estado acostumbrados a una lectura escrupulosa, a una lectura detenida, reflexionada de la palabra del Señor. Parece muy increíble que ya rebasamos la mitad del año 2022 y el Señor sigue siendo fiel, el Señor nos sigue bendiciendo y nos sigue llevando de la mano según su misericordia, lo cual para mí es algo realmente maravilloso y que merece celebración, agradecimiento y gloria a nuestro Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios nos ha dejado su palabra para ser estudiada, para ser meditada, para ser analizada. Mucho cuidado con aquellos que le digan que pensar está mal. Mucho cuidado con aquellos que les digan que, pues, investigar y escudriñar la palabra de Dios es demasiado y que hay que quedarse únicamente con la textualidad de la misma sin ver el contexto de la escritura. Mucho cuidado porque el conocimiento de la palabra de Dios, que es básicamente sobre lo cual esta carta ha versado, nos está haciendo un llamado a estudiar, a meditar, a analizar, a ir una y otra vez a rebuscarnos por extraer esos principios bíblicos que el Señor tiene para nosotros. Y cuando la estudiamos, la meditamos, la analizamos, entonces en ella se nos advierte de aquellos que pretenden pervertirla. Porque es que la palabra de Dios es santa, pero como es santa, adversa al enemigo. Y el enemigo entonces utiliza a personas para tratar de pervertirla, para tratar de adulterar esa palabra del Señor. Pedro entonces ya nos ha dado una advertencia muy sentida acerca de estas personas. De hecho, este día tendremos un caminar acerca de cómo identificarlas. Detengamos entonces un momento este video para pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría para estar lo más lejos posible de estos falsos profetas, porque ciertamente hacen tremendo daño al pueblo de Dios. Y entre más nos alejemos de ellos, pues mucho mejor. Pedro nos ha dado una advertencia muy enfática acerca de la presencia de estos lobos vestidos de oveja. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, intentan engañar al pueblo. Se valen de cualquier cantidad de artilugios para engañar al pueblo de Dios. Y, por supuesto, Pedro también nos ha dicho con mucha certeza cuál es el destino que le espera a estos que con sofismas, con palabras hipócritas y con mentiras puramente tratan de desviar la atención del cristiano de lo que realmente importa, que es la palabra de Dios y su mensaje salvífico en aras de cumplir con la misión que Jesucristo nos ha encomendado en su palabra. Voy a retomar Mateo 7, 15 y 16 porque es, digamos, el marco donde vamos a encontrar esta lógica de los lobos vestidos de oveja. Ya este versículo lo habíamos tocado en la lección anterior, pero me parece que es demasiado relevante para nuestro estudio. Guardaos, se lo dice en una orden, se lo dice en una indicación, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mi hermano,
No importa qué tan buena gente se vea el pastor. No importa qué tan honrado se ve el maestro de escuela dominical. No importa cuántos años tienen de ser cristianos los líderes de la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo evaluamos la veracidad del corazón del que está predicando? Por sus frutos. No hay otro camino. Y si esos frutos no son acordes a los frutos del Espíritu, hay que guardarnos de eso, hay que correr de ahí, hay que alejarnos de ellos. Por supuesto, para que usted pueda discernir esos frutos adecuadamente, tiene que conocer la palabra de Dios. Porque si usted no la conoce, no tiene ninguna forma en la cual se va a poder dar cuenta si el pastor está hablando la verdad o está hablando una verdad adulterada o más bien una mentira en toda regla. El conocimiento entonces de la palabra de Dios es lo único que nos acerca al discernimiento. Es lo único que nos abre la mente y los ojos para poder cumplir con esta sentencia de guardarnos que nos está dejando el libro de Mateo. Segunda de Pedro 2:1 ya nos dejaba ahí un par de detalles interesantes, un par de detalles valiosos que nos servirán para contextualizar a qué se está refiriendo este pasaje bíblico. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Voy a recalcar aquella parte que, si ustedes recuerdan, de la semana pasada nos llevó un tiempo de análisis importante. Es que la mayoría de veces estos falsos maestros, estos falsos profetas, no vienen con grandes mentiras que serían increíbles a la primera. No, inician con pequeñas cosas, inician con pequeñísimas mentiras que luego van articulándose entre sí hasta construir una doctrina completamente alejada de los principios bíblicos. Por lo tanto, mis hermanos, la advertencia que segunda de Pedro 2:1 nos está dejando es que no podemos tolerar ni una pequeña alteración al mensaje bíblico. Ni una pequeñita. Porque por ahí justamente inicia la herejía y se convierte usted en parte cómplice si lo tolera como tal. Y vea, estas pequeñas herejías no necesariamente vienen en cambiar una palabra o cambiar un concepto. Probablemente vengan en una predicación con una interpretación bastante cuestionable fuera de contexto. Pero hay unas formas todavía más sutiles de introducir herejías como tal, y son las tradiciones. Las tradiciones de las iglesias, que a veces parecen hasta inofensivas. Tradiciones, mis hermanos, que muchas veces contradicen directamente la palabra de Dios, pero como lo hacemos de manera automática, porque es lo que vimos que hizo el hermano y ya luego lo hago yo también, entonces se convierte en una de esas prácticas que fomentan la perversión de la palabra. Por ejemplo, ¿puede llegar una mujer en pantalones al templo? Sí, por supuesto. Demuéstreme bíblicamente en el contexto que eso no es válido. Podrá usted venirme con cualquier artilugio o sofisma argumentativo a sacar de contexto la cultura judía del contexto actual y pues quedará en evidencia que la Biblia pues no le manda a que sí o que no. Es que ya luego hay otros temas que son sumamente polémicos y que desde luego no lo vamos a tocar acá porque ya se nos volvería una clase demasiado extensa. Pero el punto acá es, hermanos, que no debemos caer en el tradicionalismo como si esto fuera palabra de Dios, porque definitivamente que no lo es. Así que mucho cuidado, hermanos, de andar siendo partícipes de esta práctica que acaban por ser
herejías encubiertas. Y fíjense, me voy a saltar una cantidad importante de versículos que ya estudiamos la semana pasada, esto solo era para poner en contexto, para caer en el versículo 12, donde Pedro nos empieza a dar una serie de características interesantes para que podamos reconocer de manera presta y adecuada a estos falsos maestros. Algunas características que vamos a poder dilucidar en muchos líderes religiosos que ahora mismo no podemos encontrar. Según de Pedro 2:12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia predicación. Miren, aquí hay tantas cosas en este versículo que debemos analizar que lo prudente es ir despacio. A ver, habla de los falsos maestros, falsos profetas. Listo. Hablan mal de cosas que no entienden. Primera característica. En primer lugar, aquel maestro, aquel predicador que esté hablando cosas contrarias al texto bíblico en su contexto histórico, está hablando mal de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Simple. Y fíjense, hablan mal de cosas que no entienden, es decir, estas personas no logran entender, no logran comprender la gravedad de lo que están diciendo, porque lo que están diciendo es para perdición. Y fíjese cómo los compara con animales irracionales. Pero, ¿qué tan irracionales pueden ser? O sea, ¿qué tan fuera de lógica? Porque irracional significa sin razón, carentes de razonamiento. En su cabeza no hay razonamiento lógico. Pero, ¿qué tan irracionales pueden ser? Bueno, para muestra, un botón. Edgar, ven para acá. Orlando, venga para acá. Corran los dos. Rápido. Párate ahí. No te muevas. Ven aquí. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. ¿Sé cómo funciona? No. Solo sé que lo tengo. No, Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pase esa línea. Alan, venga. Llegue hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, hijo. Más. Pastor Neyo, párate en esa línea que está ahí. Párate en esa línea donde está la Biblia. Pastor, no sé ni cómo mi cuerpo en la resurrección de los muertos, de las cenizas y del polvo, se va a volver a formar, pero creo en la resurrección de los muertos. Puede a usted darle muchísima risa lo que acaba de ver, puede darle mucha pena lo que acaba de ver. A mí me da un poco de cólera lo que acabo de ver, pero ya ve a qué se refiere con animales irracionales. Me parece que he puesto un ejemplo por demás ilustrativo
acerca de cuando la razón abandona la fe. Porque hemos aprendido muchas veces que la razón no se opone a la fe. No, el razonamiento lógico apoya a la fe. Pero cuando nos volvemos irracionales pasa esto. ¿Y cuál va a ser la consecuencia para estos? Bueno, van a perecer, o sea, van a morir en su propia predicación. Todo lo que ellos están predicando falsamente de manera irracional será para condena, y condena de muerte. Mire, mi hermano, yo no sé qué piense usted, pero para mí esto es gravísimo. Yo es que la verdad le tengo muchísimo pánico a un día caer por desconocimiento o por malicia en una predicación falsa que me haga como animal irracional y que esto me lleve a la muerte. Es que esto es de verdad, bastante grave, y todos tenemos que estar lo más lejos posible de estos individuos que se convierten en verdaderos focos de infección religiosa, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. He vuelto a poner la misma imagen de una iglesia en Centroamérica para que recordemos que no andan lejos de nosotros. Esta iglesia es en Guatemala, pero ya luego en El Salvador hay otras tantas de pastores que se regordean con grandes congregaciones, con unos templos muy bonitos, que tienen cualquier cantidad de gente, pero que en el púlpito pues hablan de manera abierta acerca de los lujos que viven, y se presentan a la predicación con una cadena de oro gigante, con una cruz de oro macizo, con un discurso de prosperidad, donde ellos tienen lo que tienen porque es que Dios los ha bendecido, porque son muy buenos predicadores y se lo merecen, y todavía la congregación viene y lo justifica. Todavía viene la congregación y lo defiende. Pero en realidad lo que está pasando aquí es que ellos tienen un galardón de injusticia, porque se deleitan, se gozan en esa opulencia producto de la mercancía que volvieron la fe. Mire que eso lo decía en los versículos previos. Se deleitan en haber estafado a todos los creyentes que por falta de conocimiento cayeron. Y mire qué duro se los dice. Les dice que son inmundos, que son manchas. Mira, hermano, yo no sé si alguna vez usted ha pensado lo difícil que es que Dios le diga a usted que es inmundo. Vaya que eso debe ser realmente terrible. Le dice que es inmundo. Pero agrega un detalle más que deseo que lo tengamos muy claro. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. O sea, mi hermano, que usted puede caer en el grave error de juntarse con ellos, de comer con estas gentes. Hermano, usted comería con un inmundo calificado así por Dios. Porque cuando usted escucha esa predicación de pare de sufrir, cuando usted escucha esa predicación del pastor que le dice que pacte con Dios una ofrenda mensual para que se la multiplique por 5 o por 10, cuando a usted venga uno de estos profetas, entre comillas, y le dice que el Señor le ha hablado y que usted tiene que hacer tal sacrificio para ser bendecido, mi hermano, cuando usted participa de esa inmundicia, usted está siendo cómplice de estas personas. Y perdóname que se lo diga así de manera tan fuerte. Cuando usted participa de esa inmundicia, está alimentando a estos que se recrean en el error. La Biblia nos llama a amar al prójimo. La Biblia nos llama a no discriminar a nadie. Pero también la Biblia nos llama a alejarnos de esa inmundicia, porque servimos a un Dios santo
que no puede coexistir con estos mercaderes de la fe. Huya, mi hermano, cada vez que encuentre a uno de estos falsos maestros que se regordean del error, que están entre nosotros y que ya luego van tomando fuerza y nos contaminan. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y voy a detenerme porque la palabra adulterio suele estar relacionada con un pecado sexual y no necesariamente es así. La palabra adulterar es modificar la naturaleza de, modificar el uso natural de. Quiere decir, como dice, que tienen los ojos llenos de adulterio, lo que está diciendo es que han pervertido la forma natural de la predicación. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, es decir, estos individuos no tienen ningún problema con el pecado. A ellos esto de pecar se les da y lo justifican y lo naturalizan. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no está trabajando en ellos. Ahí no hay conciencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son engañadores. Seducen a las almas, ¿qué? Inconstantes. Mire qué interesante. ¿Quiénes son las víctimas de estos señores? Las almas inconstantes. O sea, el que lee la Biblia un día sí, el otro día no. El que se leyó la Biblia completa en un año, pero no entendió ni una página. El que lee la Biblia a diario, pero solamente como leer el periódico, no la escudriña, no la estudia. Esas son las víctimas. Esas son las presas de estos seductores. Y fíjese, la seducción es un arte. Va con palabras bonitas. Va con argumentos muy bien elaborados. Va con mentiritas sutiles que seducen a almas inconstantes. Estos tienen un corazón habituado a la codicia. Nuevamente el tema de la riqueza, mi hermano. Por favor, si usted identifica a un predicador que vive en opulencia, que predica la prosperidad como doctrina, aléjese. Eso no es bíblico. Cualquier mensaje positivista, cualquier mensaje que le anime a que usted puede y que todo lo que usted pida se le va a dar, porque sí, porque usted se lo merece, hermano, eso no es bíblico, eso es pecado. Y mire con quién se va a juntar si usted continúa escuchando esas predicaciones. Y son hijos de maldición. Mire, yo no sé usted, pero a mí estar cerca de la maldición no me gusta. Es que vaya, luego puede pasarme algo por estar por ahí. Mucho cuidado, mi hermano, de con quién se está juntando. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Vamos a ver quién es este caballero Balaam. Esta es pregunta de escuela bíblica dominical de niños, ya cierto, esto es una historia clásica. Nos tenemos que remontar a muy atrás en la Biblia, al Antiguo Testamento, al Pentateuco puntualmente, donde se nos narra la historia de un profeta pagano, de un profeta que no adoraba a Dios, sino que profetizaba sobre otros dioses, llamado Balaam. Este profeta tiene una historia por demás cómica. Este profeta pues tiene un encuentro con un ángel, va pues sobre su bestia y la bestia pues no camina más porque el ángel está ahí, se asusta y se detiene. Y entonces viene Balaam muy enfadado y dice a golpearla, a castigarla, hasta que la bestia le habla. Sí, la bestia le habló y le dijo el mensaje claro de qué es lo que estaba haciendo mal. Por eso es que me encanta este segundo de Pedro 2, 15, 16, porque lo que recuerda a Balaam es que era tan falto de acá que fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta. Mire qué interesante cómo Dios lleva a Balaam al ridículo, usando una bestia para decirle las cosas. Mi hermano, si usted continúa escuchando ese tipo de predicaciones vacías, positivistas, de prosperidad, de pare de sufrir, mi hermano, discúlpeme, pero es que un día de estos, su perro seguro se para frente a usted y le dice en nombre del Señor que se detenga. Es que tenga cuidado, mi hermano, porque ya luego, cuando somos necios y nos empeñamos en esto que es bien agradable, porque es que ya luego no es agradable que me digan, mire, usted es salvo pero tiene que vivir rectamente, esa parte no me gustó, entonces mejor me quedo como solo soy salvo y me merezco todos los premios del mundo. Hermano, por favor, ¿el evangelio se predica completo o no se predica? Porque ya luego, si usted está del lado de estos falsos profetas que adulteran la palabra de Dios, mi hermano, es que usted está pecando con ellos en la iniquidad, y hay que decirlo así, claro, fuerte y sin ningún reparo. Y se lo repito, que no le extrañe que un día su perro de repente le hable en nombre del Señor, es que ya sería esto de verdad el colmo de los colmos para un cristiano. Estos son fuentes sin agua. Fíjese, fuentes sin agua, son inútiles, son predicadores inútiles. Y nubes empujadas por la tormenta, es decir, no solo son inútiles, sino que además traen condenación, traen tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Se acuerda que hace unos versículos leímos en la lección anterior que había tomado el Señor a los inicuos que se burlaban de Noé y los lanzó a prisiones de oscuridad? Pues mire que nos encontramos con una cosa bien interesante por acá. Cuidado, mis hermanos, cuidado, porque la condena para estos es bastante grave. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Fíjese cómo es interesante lo que nos está describiendo Pedro y nos previene de estas personas. Palabras infladas y vanas. A mí de verdad es que en nada me gusta ese tipo de predicaciones con un palabrerío pomposo o esas oraciones que inician con una serie de palabras que ni se entienden, el amantísimo Padre Celestial, y dan una introducción completa para una oración que debería ser una conversación entre un hijo y un padre. Esas son palabras infladas y vanas. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Fíjese. Mire, hermano, de verdad le pregunto, ¿no le seduce a usted la idea de que por ser hijo de Dios usted tiene derecho a todas las bendiciones del mundo y que usted merece todo el dinero del mundo? ¿Verdad que seduce? ¿Verdad que es una idea seductora? ¿Verdad que es llamativa? ¿O no le seduce a usted una predicación que le diga que el sufrimiento quedó atrás y que usted no tiene ninguna razón para sufrir y que todo lo que le provoca sufrimiento no proviene de Dios? Así que si usted quiere pecar y refrenar su pecado le hace sufrir, no se refrene, peque. De todas formas, si es salvo, ¿verdad que es seductor? ¿Verdad que es una predicación bien agradable, una predicación bien bonita? ¡Claro! Porque es seductor en tanto que proviene de la concupiscencia de la carne. Nos gusta escucharlo, nos endulza. Pero es un engaño. Es un engaño. Y se supone que hemos huido del error. Y nos promete libertad. Y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Mire qué interesante cuando 2 de Pedro 2:19 nos dice, miren hermanos, cuidado, no todo el que les promete libertad realmente les va a liberar. ¿Y cómo me va a liberar uno que es esclavo de la corrupción? Es imposible. El único que me puede liberar es Jesucristo, porque venció a la muerte, porque venció al pecado, porque venció a la tumba.
Y continúa, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Se acuerda cuando hace unos versículos nos dijo que nos trata como mercancía? Ah, pues mire qué interesante, también nos esclaviza. Cuidado, hermano, aléjese del esclavista, porque es que ya luego le puede traer gravísimos problemas. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjese, inclusive si estas personas hubiesen nacido de nuevo, inclusive si hubiesen entregado su vida a Cristo y han vuelto atrás, se han enredado de nuevo, estos han caído, pero ya conocen la palabra. O sea que para eso hay todavía mayor condenación. Dice que el estado actual es peor que como estaban. Mejor ni siquiera hubieran conocido si a eso iban. Así de grave, mi hermano, así de grave. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Claro, es que ahora le sumaron un pecado más al asunto. Ya no bastaba con los pecados que tenía. Ahora le sumaron el pecado de blasfemar contra Cristo por la iniquidad de su predicación. Muchísimo cuidado, hermano, que esto es de verdad profundo. Y concluye el capítulo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mi hermano, yo no sé, pero es que este versículo es durísimo, durísimo. Porque cuando en la época bíblica le comparaban a usted con un puerco, le estaban insultando gravísimamente. Yo no sé, mi hermano, si usted quiere juntarse con el puerco. No se lo recomiendo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que el Señor nos dé mucha sabiduría para alejarnos de estos falsos profetas y continuemos aprendiendo de la palabra del Señor, que es la única forma en la cual vamos a poder reconocer a estos individuos que tanto daño le hacen a la fe.